Hola, me acabo de levantar. Pues no tanto. Me he levantado hace como unas 2 horas. Iba a desayunar, pero me olvidé completamente porque estaba haciendo cosas de adulto responsable. Estaba editando unos vídeos, los estaba subiendo a Instagram, a TikTok y no me di cuenta que ya son las 10:30 y hoy tengo como compromiso en el dermatólogo a las 11. Entonces, literalmente tengo que salir en unos 5 minutos. Pero esto va a ser como un nuevo tipo de vlog. Acompáñenme a un día en la universidad acá en Corea del Sur. 여름이라 그런지 옆쪽에 또 엄청 낮더라고요. Bueno, hemos terminado con todo el tratamiento. Cada vez que voy en esta es como un poco especial porque te hacen upchul, como que te revientan todos los pimples, que duele muchísimo. Yo siempre me quedo medio llorando o como que temblando, pero hoy lo he sentido bastante largo. Qué rico se ve. Tengo un chicken tender poke y lo he pedido con pasta. Provechito. So your movement starts from there. That's the reason why action is an important over at the life science department, and then the focus is very the perspective is quite micro. In here, in fact, that's an area you might be interested in. It's a really beautiful drawing showing a lot of important structure of the neurotransmitter and pharmacological aspect of neuroscience. You might be interested in this more. So the neural doctrine proposed by Ramoni Kahal has this neural energy is delivered through this axon and arrives at here at the axon terminal. One of those myelinations. Neuroscientists are focusing only on the Terminamos con la clase y ahorita estoy regresando a casa. Creo que esto es lo bueno de estar en mi último semestre de la universidad, que es que tengo mucho más tiempo. No sé si vieron el vlog anterior, pero básicamente mi horario este semestre es que tengo una clase cada día. Entonces sí tengo que venir a la universidad, pero solamente es una clase y tampoco me queda súper lejos la uni. Entonces tengo el resto del día para hacer lo que yo quiera. Puedo ir a salir con amigos o puedo estar en casa editando vídeos, pero el punto es que tengo más tiempo en mis manos, lo cual a mí me gusta muchísimo. La clase me fue bastante bien.
Empezando hoy es oficialmente como la primera semana de la uni, digamos. Pero hoy me sentí como un poco orgullosa de mí misma porque entendía todo lo que estaba diciendo la profe. O sea, partes del cerebro o cómo se llaman, como áreas específicas, para qué funcionan. Sé que quizás no es como una cosa tan grande, pero mientras estaba escuchando como la clase, yo estaba pensando, wow, Mini, ya estás en el 4º año, ya te sabes tus cosas, ya estás lista para hacer los masters. No, pues no, eso todavía. Pero me entienden, como que estaba orgullosa de mí misma y se sentía bien. Pequeño get ready with me. Hoy voy a estar usando este cushion de Clio. Un pequeño tip para cuando usas cushions es que si pones los 3 dedos así, solo tendrás producto en el centro y luego tu maquillaje se verá demasiado cakey. Pero si pones el tercer dedo encima, podrás aplicártelo de manera más uniforme. Y lo estoy combinando con este rubor de Pupil, que igual me encanta por lo hidratante que es. Creo que me gusta mucho más como estos rubores en forma de cushion que los rubores de forma crema. Mi nueva obsesión es este tinte de Hot Type porque el aplicador es diferente a los otros, parece como una brocha de pintura, pero me di cuenta que no tenía mucho tiempo, así que me voy a terminar mis pestañas postizas y nos vemos. Siento que después de que hice el tatuaje de cejas, I'm saving so much time. Estoy maquillándome tan rápido, pero aún así estoy corriendo un poco tarde. Pero el outfit de hoy es un outfitcito para ir a comer 양꼬치, que son como pinzas de carne de cordero, así se dice, como sheep, oveja. Hoy nos vamos a estar encontrando con mis girlies que he conocido desde el primer semestre. Ellas también son Chebe Gongmin como yo, o sea, ellas también son coreanas, pero crecieron en otro país. Una de ellas, Subin, ustedes ya la han conocido en varios de mis vídeos, ha crecido en las Filipinas. Luego tenemos a Jay, que ha crecido en Alemania. Y por último tenemos a otra amiga que se llama Yunso, y creo que ella como que vivió mucho tiempo en Bangladesh. Así que cada vez que nos reunimos hay bastante que hablar, pero luego las introduzco a ustedes. Venimos a sacarnos fotos. Estamos en el Photo Gray. Yo creo que cada como fotomatón tiene una vibra bastante diferente, pero Photo Gray me gusta mucho porque sales como super soft vibe. Además tienen como los filtros más trendy, diría yo. Soy vaquera. hija. 요렇게인가? 요렇게야, 요렇게야. 아니야. 요렇게야. 브러쉬가 실리콘이 아니라 진짜 브러쉬야. What is this? The awkward silence is killing me. I can't breathe. I'm so confused. 이거는 asparagus, German asparagus soup. 아, 스프. 오케이. 물티비타민, 자
이거 물 타서 먹어? Estoy de vuelta en casa, así que nos vamos a borrar el maquillaje. Estos días estoy usando estos cleansing pads de la marca Agerine. Esta, que es para mis ojos, los tengo que enjuagar cada vez, que la verdad es un lío. Pero esta me gusta porque no tengo que hacer eso. Lo único malo de estos pads es que duele muchísimo cuando entra en los ojos. Creo que lo han hecho solo para la piel quizás. Para contarles qué tal me fue mi día. Hoy fue un día bastante largo, bastante ocupado por alguna razón. No todos mis días de la uni son así, se los prometo. Pero antes de grabar este outro, estuve editando otro vídeo que tenía que entregar hasta hoy. Así que sí, hoy estuve editando 2 vídeos. Además, yendo a la uni, al dermatólogo, me encontré con mis amigas. Ha sido un día bastante largo. Encontrarme con mis amigas ha sido como el highlight de mi día, porque hace mucho tiempo que no las veo así todas juntas. Estoy muy agradecida porque nos conocimos en el primer semestre de la universidad y no puedo creer que ya estamos hablando de graduation pictures, de qué nos vamos a poner, de la ceremonia de la graduación. O sea, todo esto se siente muy extraño, muy raro, pero al mismo tiempo estoy bastante emocionada. Es que miren lo bueno que funcionan estos pads. Gracias por ver este vídeo hasta el fin y díganme en los comentarios si les gustan más estos tipos de vídeos que son un poco más cortos, como vlogs diarios, digamos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!